hay muchos tratamientos y herramientas que nos permiten ver resultados más rápido y abordar ciertas situaciones o condiciones clínicas sin la necesidad de recurrir necesariamente a fármacos para toda la vida. Y hay algunos tratamientos que son muy conocidos ya, como por ejemplo la ozonoterapia, que es lo que vamos a charlar un poco ahora para que el público pueda entender para qué situaciones considerarlo. La otra que hemos estado hablando también es la terapia neural, que está ganando mucha relevancia este último tiempo, porque realmente teniendo en cuenta que hablamos siempre de que las personas estamos muy estresadas y con un sistema simpático muy activo, la terapia neural viene a regular el sistema nervioso autónomo, que es el que hace todo sin que nosotros nos enteremos. Y después otras de las terapias que hemos estado charlando es la sueroterapia, que es como que es la que yo más manejo porque es la que hice durante mucho tiempo, pero que ahora quiero compartir estas también herramientas para que la gente que nos sigue nos puedan aprender y saber en qué condiciones pueden tener en cuenta este tipo de tratamientos. Así que vamos a empezar con la ozonoterapia, que justo acá tenemos el ozono, para saber qué es y en qué situaciones la podemos considerar. La ozonoterapia, este es el aparato nada más, pero va conectado a oxígeno, es oxígeno 3 lo que recibe el paciente y tiene diferentes aplicaciones y usos, depende de lo que necesite del paciente, pero básicamente antioxida, actúa a nivel nuclear, entonces activa tus propios mecanismos antioxidantes y antiinflamatorios, con lo cual si estás atravesando una enfermedad autoinmune, si tenés dolor crónico, sirve mucho para los pacientes que tienen, por ejemplo, dolor lumbar. ¿Cuántas veces en la guardia uno ve que van y no reciben más que fármacos? Diclodexa. Exacto. Y muchas veces, o una hernia de disco que piensan que es quirúrgica y quizás no es necesario ir directamente a la cirugía. Con el ozono se aplica a nivel local y a nivel sistémico. Bueno, hay varias formas, depende, cada paciente va a elegir cómo. También se puede aplicar en transfusiones, bueno, pero acá lo que hacemos es personalizarlo al paciente, pero sabiendo que puede hacer eso, antioxidar y desinflamar y por eso, obviamente, no tener más dolor, ¿no? Hay muchos pacientes, para que agarre Sí. el micrófono, hay muchos pacientes, al menos en mi caso que tengo, con SIBO Bueno, y con cándida, y creo que está bueno también tener en cuenta esta información para que las personas que nos escuchen digan, bueno, yo tengo esto, bueno, ok, puede ser una forma o un tratamiento que me va a dar resultados a largo plazo, además de la alimentación y el estilo de vida que siempre hablamos. Bueno, el ozono, cuando toca directamente el gas a cualquier bicho, digamos, porque de hecho el ozono se puede usar para desinfectar o decontaminar, no esterilizar porque, bueno, obviamente no mata absolutamente todo. Entonces, si vos lo aplicás, por ejemplo, a nivel intrarrectal o que va directamente a tu microbiota, o lo podés también tomar en aceite ozonizado, porque obviamente ahí tenés como los segundos mensajeros. También muchos pacientes resuelven estas condiciones, por supuesto que asociado a la dieta, lo que veníamos hablando, ¿no? Es un todo, no es solamente el ozono es un complemento. Yo creo que eso es lo más importante que tiene que quedar como claro, pero va a ayudar, así como te ayuda un fármaco, es una herramienta más donde tiene más efectos beneficiosos que adversos, a diferencia de lo que uno se aplica o toma, ¿no? Pero sí, súper para esas patologías también Bien, se pueden aplicar. muy bien. Y una pregunta que mucha gente seguramente se hace es, en el caso de la aplicación intrarrectal o endovenosa, más o menos cuántas sesiones y con qué frecuencia para tener una idea, porque una cosa es decir una o dos, Sí. entendiendo que cada paciente es un mundo, que por ahí no solamente se hacen ozonos, se hacen un suero, o sea, es como un tratamiento integral, ese es el objetivo también de manejar diferentes estrategias que puedes ir utilizando un poquito de cada una para que el objetivo final, sea el autoinmune o el cáncer o lo que sea, se potencie y muestre los resultados, pero más o menos. Bueno, nosotros tenemos protocolos puntuales, por ejemplo, vamos a hablar de dolor lumbar o cándida, pero puntualmente para dolor lumbar, ¿no? Que es algo que aqueja a mucha gente. Quizás a la séptima o décima sesión van a ver realmente los beneficios y el alivio del dolor. Se sugieren como 20. Son muchas sesiones, pero se pueden hacer durante todos los días, descansando, por ejemplo, fines de semana, y se asocia a la parte sistémica también, o sea, a nivel local y sistémico, que se hace todo en la misma sesión. Por supuesto va a depender, hay pacientes con 5 sesiones no tienen más dolor, pero bueno, es algo que uno tiene que esperar porque y perdón que me ponga bioquímica, o muy molecular, pero entra, digamos, el ozono activa algo que se llama el factor nuclear eritroide 2 a nivel del núcleo, y eso hace que vos
actives tu sistema antioxidante y antiinflamatorio. Entonces tenés que esperar que eso suceda en el cuerpo y eso no va a suceder en una sesión. Ok, no es que vengo, me hago el ozono y ya estoy. Claro, pero como sabemos que eso ocurre, también lo asociamos a terapia neural. En el mismo punto donde vamos a inyectar, muchas veces se hace una aplicación de anestésico local para que uno empiece a sentir una mejora y tenga ganas de, bueno, esperar esas sesiones que corresponden. Súper. Bueno, ahora vamos a hablar de la terapia neural, que es algo que para mí es una bomba. Ahora mando a todos los pacientes a hacer terapia neural, porque tiene un montón de utilidades. Primero, si querés, contamos un poquito de en qué consiste y después contamos las utilidades, ¿te parece? Bueno, la terapia neural es la aplicación de procaína en una dosis muy diluida, porque el efecto no se busca el efecto anestésico, sino que regula la potencia de los electrones o las cargas eléctricas del sistema nervioso autónomo principalmente, o de tejidos inflamados, dañados, cicatrizales, demás. Procaína, aclaremos que es un Sí. anestésico local. Perdón. Sí. Es un anestésico local, perfecto. Y bueno, lo importante es hacer una historia de vida de esa persona, ver todo cómo es su evolución emocional, sus antecedentes quirúrgicos, traumáticos, ya sean físicos o emocionales. La boca, la parte dentaria es muy importante, los hábitos y demás. A partir de ahí se va trabajando, depende por sesiones y en forma como escalonada, desde la más superficial y viendo qué nos dice el cuerpo. Y ahí vamos buscando estabilizar y apagar ruidos que interfieren en el sistema nervioso autónomo, que es el que nos activa o desactiva tanto la regeneración como la parte más de la alerta. Entonces, pero nosotros es como que ayudamos a que se equilibre el cuerpo, que es el que en realidad responde, ¿no? Como casi todo lo que hacemos acá en esta medicina, que es darle al cuerpo las herramientas para que se autorregule. Y bueno, y la verdad que los resultados son muy, muy lindos, y también genera algo que entra mucho en conciencia a la persona, la parte más espiritual o con su cuerpo, y cambia una forma de vivir también. Yo siento por ahí un poco que la terapia neural nos invita a recordarnos que no somos fragmentos, sino que uno está inyectando algo que por ahí nosotros como anestesiólogos usamos en quirófano, para trabajar o para hacer un bloqueo, y al final ahora reconociendo que tiene otros efectos en el organismo a dosis muy pequeñas y estabiliza membranas y hace cosas bioquímicas muy locas, al final también te termina trayendo repercusiones a nivel emocional, porque me has contado que hay pacientes que por ahí los pinchas y lloran, ¿no? O que les aparece un dolor en otro lado. O sea, la inteligencia del cuerpo y cómo estamos tan interconectados. Entonces, lo que actúa es sobre el sistema nervioso autónomo, que es la parte del sistema nervioso que nosotros no regulamos, es el que está constantemente comunicándose con el exterior y le avisa al cuerpo cómo tiene que responder frente a una situación. Y a veces estamos tan estresados o tan pasados de vuelta que el cuerpo está como un poco desequilibrado, y justamente la terapia neural ayuda a equilibrar. Entonces, una de las cosas que a mí me trae mucho para qué utilizarlo es el insomnio y la ansiedad, porque hay mucha gente que está en esa, pero me gustaría que cuentes cuáles son las utilidades para que después quienes nos escuchan digan, podría ser una buena idea hacerme terapia neural. Sí, bueno, para todo lo que es lo que dijiste, y también mucho tema también dolores o también musculares de contracción, porque el cuerpo cuando entras en esto, o dormís mal y ya contraes una parte, o cicatrices que hacen que el cuerpo se acomode y empieza a rotar, y eso hace contracturar y cambiar una articulación. En general es mucho para dolor postquirúrgico. En lo que es cicatrización, ayuda un montón a cicatrizar, porque hay señales corporales biológicas que eso estabiliza también toda la parte cicatrizal, regulando ese sistema nervioso autónomo, que es el que participa en esto en forma involuntaria. Entonces es como que en todo lo que haya que o apagar interferencias de comunicación, o en también mejorar dolor, inflamación, también todo eso lo regula. Bien, muy bien. Es muy amplio. Muy amplio. Yo creo que es una terapia que cualquiera, si quiere mejorar, podría hacer, y también las sesiones son muy personalizadas, porque no hay una forma, y aparte vas descubriendo con el correr del tiempo para dónde agarrar. O sea que acá lo más importante con todas las terapias que están vinculadas a lo que es funcional, no hay una receta de cocina.
como sí lo hay en la medicina que aprendimos en la facultad. Entonces, la idea acá es que no hay un número de sesiones, no podemos decirle a nadie nada de verdad hasta que no tenemos la consulta y no vemos cómo va reaccionando a lo que vamos haciendo. Eso es re importante también. Así que nada, la idea es, yo quería también compartir con ustedes las colegas con las que estoy trabajando, que son amigas también, son parte del staff, y creo que es re importante tratarse con profesionales que están en constante capacitación, que realmente consideran que la salud emocional es prioritaria y ellas están en la misma línea que yo, entendiendo que la cuántica cada vez viene a quedarse y es un poco a donde también tenemos que apuntar para que también el paciente empiece a empoderarse y deje de dejar en manos de la medicina su salud, sino que tome cartas en el asunto. Entonces, la idea de que puedan venir a Iosono es que puedan hacerse tratamientos, que puedan tener calidez humana y que puedan trabajar con colegas que están en constante capacitación y que son lo más. Como nosotros recién. Así que bueno, hay más tratamientos también, pero yo quería enfocarme en estos que creo que son muy útiles también para las patologías que al menos me consultan mucho a mí en consultorio. Nada, ansiedad, estrés, dolores, SIBO, cándida y un montón de cosas más. Así que bueno, cualquier cosa, aquí estamos. Ahora les voy a traer un tema controversial. El tema de la terapia de reemplazo hormonal en menopausia. Y tenemos acá una experta. Ya en el staff tenemos a la doctora Carrillo, que trabaja con hormonas, y ahora tenemos la felicidad de tener a Silvi, que también hace toda esta parte hormonal, hace el tema de los pellets y toda esta historieta que genera un poco de miedo, hay mucha desinformación. Entonces, una de las cosas que yo suelo recomendarle a las pacientes que llegan al consultorio cuando están en peri es que está bueno hacer un estudio previo, o sea, no es necesario llegar a la menopausia y estar con los sofocos para estudiarse y pensar en un plan de acción para tener una menopausia saludable. Entonces, detrás de esta intro que hice, te quería preguntar, ¿a qué edad te parece que está bueno, desde la prevención, hacer algo como para ir de cerca con la parte hormonal? Y segundo, el tema del mito de la terapia de reemplazo hormonal que en realidad no causa cáncer. Eso es lo que las dos primeras cosas que me gustaría que charlemos. Mira, la edad, personalmente, desde siempre que empiecen con alguna consulta es importante, más que nada por todos los disruptores endocrinos, por todo el estrés, porque cuando nosotros hablamos de reemplazo hormonal no solamente hablamos de un reemplazo hormonal de hormonas, de ovario, sino que está todo interrelacionado. Entonces nosotros no podemos separar las suprarrenales, que está el cortisol, con la tiroides y con el ovario, entonces, y con todo lo que es más cerebral, hipotálamo, hipófisis, tiene que ir todo en conjunto y desde la edad temprana que empiece a hacerse controles y quiera empezar a cuidarse. Porque además uno va preparando el cuerpo para que responda y se vaya adaptando de una forma mucho más amena. En cuanto a los mitos, bueno, eso fue un estudio que fue mal diseñado, que la verdad que condenó a muchas mujeres a vivir muchos años de su vida en una etapa realmente que la pasan muy mal. Por suerte ahora salió el comunicado famoso de la FDA donde dio a entender eso. Sí. Así que bueno, nada, era un estudio que se hizo. Primero se hizo con estrógenos que no eran bioidénticos y eran a muy altas dosis y sin progesterona. Y la progesterona y el estrógeno siempre van juntos y se equilibran entre los dos. Y todo el resto, obviamente, porque también la alimentación, el estilo de vida, el ejercicio, todo eso influye en cómo se va a metabolizar las hormonas. Entonces yo puedo tener las mejores hormonas, pero si metabolizo mal, las voy a llevar para la vía donde no son beneficiosas. La importancia del hígado, ¿no? En todo tal cual, exacto. Así que bueno, y la verdad que cambia la masa muscular, la masa grasa baja, aumenta la cognición, la memoria, mejora el sueño, realmente el humor, no hay irritabilidad, uno vive zen, a pesar de todo, de la familia, de los hijos, de la vida. Entonces realmente es un antes y un después. Súper. Se me ocurrían muchas cosas mientras te escuchaba. La primera es entonces que no hay que esperar a tener 50 para hacerse un análisis hormonal, que de hecho es lo que estábamos hablando mientras me dipeaba.
Con lo cual, por más que, por ejemplo, yo no soy experta en hormonas, puedo pedir la analítica y con esa analítica derivar a alguien que lo hace. Entonces, una mirada integral sería ver a alguien que por ahí maneja la suplementación, otra que maneja la alimentación y alguien que maneje las hormonas para ver, ok, ¿está todo bien? O, che, acá lo podríamos regular o qué es lo que está pasando, ¿no? Porque, como vos bien decís, no es que es solamente las hormonas sexuales, que siempre se las vincula con la menopausia, y en realidad hay muchas mujeres que tienen hiperestrogenismo, con un montón de síntomas premenstruales y todas cosas que se pueden regular con hábitos y eventualmente con el tema hormonal de sustitución. Otra cosa que se me ocurría es esto, hay muchos profesionales de la salud, sin ánimos de ofender, que no tienen la capacidad, quizás como yo, de decir que no sé sobre hormonas y dan cosas por separado y eso sí es algo que yo siempre en la consulta les digo a mis pacientes, yo no sé de hormonas, pero sí sé que no puedo darte cosas por separado. Entonces, si yo te doy la ADEA, que todo el mundo ahora da ADEA, no puedo no estudiarte completamente y saber si no es necesario algo más, porque puedes generar un desequilibrio. Entonces, antes de empezar a tomar cualquier cosa, es clave asesorarse bien con alguien que sepa sobre hormonas, ¿sí? Porque podemos generar más desequilibrios que lo que teníamos previamente. Hace un ratito mencionamos la importancia del hígado, porque metaboliza todo. Y también estábamos charlando con las chicas de que para que las hormonas funcionen bien, tiene que haber un estado nutricional listo, que no solamente tiene que ver con lo que comemos, que acá si querés podés indagar un poco más vos que estás es la experta en nutrición, como también la parte de vitaminas y minerales, que son siempre, como yo digo, cofactores, es decir, si no están, no pueden realizarse las reacciones metabólicas en el cuerpo. Y además, por ejemplo, hablando de una mujer menopáusica, que la mayoría de la edad que más manejo en mi cuenta son mujeres entre los 45 y los 55, es que tampoco podemos dejar en manos de un pellet ni de un suplemento, ni de un suero, ni del ozono, ni de la terapia, absolutamente nada, porque necesitamos, como yo digo, mover el culo, que en España me dejan decir culo, tenemos que mover el culo en todo sentido, desde la gestión emocional, desde el descanso de los hábitos, el movimiento, que hay muchas mujeres que por ahí nunca en su vida hicieron nada y de repente se acuerdan cuando ya tienen los huesos hechos un telgopor. Entonces, qué importante es la parte del terreno. Así que queríamos compartir un poco eso, vos sobre la parte de nutrición y después si querés agregar sobre la parte de suplementación. Bueno, y creo que la nutrición va de la mano con el ejercicio, esto que decías vos, llegar a la perimenopausia no entrenada y comiendo mal es algo que juega en contra y creo que también hablábamos de esto cuando se hacían los drips. Hay que hacerse cargo uno y va a costar, es algo que es dificultoso, pero, o no dificultoso, pero es un desafío para todos, porque a todos nos encanta por ahí comer algo ultraprocesado, pero las elecciones del combustible que uno se mete adentro es todo. O sea, y no todos pueden hacer ayunos, eso es importante por esto de las hormonas que decíamos. Si vos tenés el cortisol bajo y estás ayunando, le estás haciendo un daño, estás estresando aún más el cuerpo. Y al revés también. Y al revés también. ¿Cuántos de nosotros haciendo ayuno con el cortisol en 24, no? Sí, total. Sí. Entonces, es muy importante conocer lo que nos está pasando para que las conductas que después tomemos guiadas por un profesional, que eso es lo interesante de esta medicina. Tenés una guía de alguien que te va a escuchar, te va a contener, te va a dar opciones y después es uno el que elige y el que hace el trabajo. Y trabajamos en equipo. Eso es muy importante. Es clave porque en la medicina que aprendimos es todo muy individual y como que yo sé todo y acá es tipo, bueno, yo no sé, hacé vos que sabés más que yo sobre esto. Entonces ese es el objetivo también de trabajo. Y de manera, sí, yo creo que lo interdisciplinario hace que el paciente tenga éxito. Porque el trabajo, yo siempre digo, es un 90% lo que hace después el paciente, pero ese 10 cuenta porque es el que te va a ver y el que te va a sugerir lo que es para vos en ese momento de tu vida. Por ahí algo que empezaste a hacer cuando eras joven y te funcionaba. Tengo muchas pacientes, dieta keto, que le funcionaba perfecto y ahora menopáusicas que engordan y no saben por qué, que están deprivadas de calorías. Bueno, hay que, eso en una charla por ahí... con el paciente, reverlo, explicarlo e ir probando qué es para el paciente en ese momento de su vida, ¿no? Claro, entonces de pronto una mujer que se empieza con terapia de reemplazo adaptando lo que necesita, más un estilo de vida vinculado sobre todo a la alimentación, de no hacer lo que hicimos siempre, porque calculo que en ese momento ya no nos sirve lo mismo que hicimos siempre en la menopausia. De hecho, ya al más 35 te das cuenta que lo que hiciste siempre no te responde de la misma manera. Así que la importancia de la parte del terreno. Y vos querías comentar lo de los minerales y todo eso, ¿no? Sí. No, y obviamente lo que por ahí funciona ahora, que uno tiene que decir, bueno, tengo que apagar un sistema inmune, tengo que regular algo, ya después es regular otra parte, porque el cuerpo va como evolucionando y va cambiando. Y es importante el tema de la nutrición y los minerales y demás, ¿por qué?
porque las hormonas son un mensajero que da una indicación al tejido, a la célula, a donde vaya a actuar, pero si esa célula o ese tejido no tiene los nutrientes suficientes, no va a poder terminar de hacer esa acción que le está pidiendo el mensajero. Entonces, quizás va a funcionar un tiempo y cuando termine ese tiempito va a decaer profundamente y va a estar peor o igual que al inicio. Y la idea siempre es ir regulando para que vaya manteniendo esa meseta y después no tener que depender todo el tiempo de una hormona, sino que puede ir variando por tiempos o por ciclos, entonces uno va trabajando en base a eso y también la persona no se agota de estar todo el tiempo consumiendo determinada... Y eso pasa también con los nutrientes. Por ejemplo, si yo te consulto... Ay, agarra el micrófono. Ay, perdón. No me di cuenta. Si yo, por ejemplo, te consulto porque hace un año no me viene el periodo, entonces hacemos todo el diagnóstico de cómo está mi situación hormonal, vos me indicás, no siempre todo es pellet, eso también es importante avisar. El pellet se tornó como marketinero, como los drips se han tornado marketineros, y no todo es pellet. Por ahí necesitas un gelcito puesto y ya está, o un óvulo y ya está. Entonces eso también es súper importante. Pero digo, ¿por cuánto tiempo después una mujer debería, o cada cuánto la consulta, como para que también tengan una idea de por cuánto tiempo uno tiene que mantener esto? Mira, yo creo que la consulta, lo ideal sería mantener una relación fluida entre el profesional y la persona. ¿Por qué? Porque todo el tiempo va cambiando. Entonces ahí, y depende también de la adaptabilidad de esa persona o de su momento, y ahí ir... porque no todo es pellet, no todo es crema, podés ir cambiando a también dar suplementos de plantas que estimulan o homeopáticos o demás, que vos apoyás el sistema endocrino desde otro lado y no suplementando, porque también tenemos que estimular nuestro propio cuerpo. Entonces es un poco de las dos cosas y yo creo que la comunicación fluida es lo más importante y ahí evaluar en base a cada momento de esa persona. Pero bien, yo creo que, bueno, al menos no hay un tiempo. Lo que yo hago en las consultas y es también lo que trato de que se mantenga con los profesionales con los que trabajo, es que no es que siempre se necesite una consulta porque uno al final responde un correo electrónico, che, me pasa esto, bueno, tengamos una consulta porque esto hay que hablarlo para una consulta, pero también a veces respondo preguntas de un paciente que no veo hace un año, o sea, es como algo muy personalizado. Sí. No todo es una consulta, tampoco no todo es una consulta de pasillo, pero sí saber de que una vez que uno comienza un vínculo con un profesional en el cual confía para hacer este tipo de medicina preventiva y que nos da una longevidad más saludable, es encontrar un lugar en donde uno se sienta contenido y haya este intercambio que te pueda acompañar el tiempo que lo necesites, ¿no? El tema es que, qué sé yo, por ahí te hacen una consulta y por ahí vos estás pensando en otra cosa, estás ocupada y está buena la charla, porque quizás algo que para esa persona no era importante, o sí era importante, pero quizás lo ves con otra mirada y ya cambia. Está buena el ida y vuelta y no siempre necesitas una consulta ahí súper convencional, pero sí la charla es re importante o la comunicación fluida, porque a veces o dejamos pasar algo y esperamos por no preguntar, y está bueno cuando uno lo charla porque ahí ves si realmente lo que le está pasando no es que no sea que lo que siente por ahí esté relacionado o no, o se pueda buscar otra alternativa. Me parece importante como pacientes, que a veces estamos perdidos en Pampa y la Vía, de que hay que hacer preguntas. A mí me pasa mucho en la consulta que vienen pacientes que se atienden con otros colegas de la medicina funcional y de la convencional, en las cuales no tienen idea por qué le indicaron lo que le están indicando. Entonces, para mí es importante que cada persona se haga responsable y pregunte, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué me estás poniendo? ¿Cuánto es la dosis? O sea, pero en el momento en que el profesional que está enfrente se ofende, no es por ahí. O sea, tiene que haber, obviamente, tampoco con fines de atacar al profesional, pero digo, preguntar y saber lo que te están haciendo, me parece que es importante para que también cada uno tome la responsabilidad sobre su salud. Pero totalmente de acuerdo, porque la persona que consulta no es médica, no estudia, y tiene todo el derecho a preguntar y saber, y aparte cuando sabe cómo funciona un cuerpo, cómo funciona una medicación, una suplementación, una terapia, lo que sea, uno lo vive diferente. Total, y sí. Se adhiere diferente. Entonces eso es re importante. Por eso hay tantos cambios más profundos en esta medicina, porque creo que se habla mucho más
y se explica por qué pasa que no tenés energía, por qué dormís mal, porque hay algo que lo origina, no es que, ay, bueno... sí, dejar de naturalizar sentirse mal. Exacto. Bueno, eso ni hablar. Sí, porque, o Dejar de bueno, naturalizar o vengo con el sentir. síntoma y bueno, entonces dame una medicación y me voy, y claro, estoy 2 días y volví Claro, con así peor. que la idea es preguntar y tomar responsabilidad sobre la salud, entendiendo que cada uno de nosotros tiene que hacer las cosas y va a buscar acompañamiento en nosotros. Así que, bueno, ya saben, la terapia de reemplazo hormonal no es un cuco, no hay que esperar a estar osteoporótica y detonada y con niebla mental para comenzar. Creo que es clave que ya en las mujeres, bueno, sí, como dijiste vos, siempre hacer una analítica completa y eventualmente hacer una consulta con alguien que realmente sepa sobre hormonas, porque yo les tengo mucho respeto y por eso prefiero derivar a quien se dedica realmente a eso, porque creo que si uno hace algo mal, mete la pata y bueno, no sé, nosotros somos muy responsables con la salud. Y una cosa más, ahora que estás tratando con profesionales de la salud, si hay burnout, es una muy buena estrategia, esto lo viví yo, cuando hubo reemplazo hormonal adecuado, porque a ver, reemplazo hormonal puede ser cortisol también, Claro, no no necesariamente todo es es estrógenos, estrógeno y progesterona claro. y testosterona. Los pellets pueden ser de muchas cosas, pero también, como decías vos, la vía oral. Entonces, si sos joven y te sentís mal, quizás tus hormonas no están en eje y eso se puede trabajar. Siempre vamos de a poco, desde la alimentación y los hábitos, si eso no responde y hay una alteración muy, perdón, una alteración muy marcada, podemos usar esto. Claro, esto es súper importante lo que traes porque tenemos muchos colegas con fatiga adrenal no diagnosticada, es decir, cuando te pesa la vida básicamente, te pesa la vida, no te puedes ni levantar, necesitas 10 litros de café para arrancar el día. Hay muchos colegas que están en esa situación y con o sea, regulando algunas cositas de los hábitos y con hormonas sos otro ser humano. Así que esto también es para nuestros colegas que por ahí están súper burnouteados, como digo yo, para que arranquen a ponerse las pilas con su salud. Que se estudien. Claro, un poquito, un laboratorio, que se abran a la medicina funcional. Bueno, cualquier cosa, igual nos dejan los mensajes de dudas en comentarios.